Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Diferentes reacciones desató el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, en el marco de la ceremonia de conmemoración del Día del Soldado hondureño, cuando en un momento de su mensaje abordó el tema de la Ley de Justicia Tributaria. Fue una solicitud de la institución conocer esa herramienta legal como es la Ley de Justicia Tributaria, donde nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de ellas, la exoneración de 66,000 millones de lempiras al año, beneficiado a un grupo reducido. En la matemática nos dice de 10 familias. Increíble. Y que es prohibido revelar sus nombres. Lo anterior despertó una serie de opiniones de parte de distintos sectores que lamentan que el titular de una institución que se autoproclama apolítica utilice un acto de esta magnitud para emitir una declaración acerca de un tema que no le corresponde a las Fuerzas Armadas. No obstante, en Libertad y Refundación aseguran que quienes se molestan es porque no soportan ver cómo sus privilegios se están acabando, al igual que sus acciones ilícitas que empobrecen al pueblo. Y le responden a aquellos que maliciosamente declaran que por las posturas tomadas por las Fuerzas Armadas no habrá transparencia en las próximas elecciones, que la presidenta Xiomara Castro garantiza unos comicios limpios. Tenemos la capacidad de asegurar que el próximo 9 de marzo del 2025 el pueblo hondureño tendrá elecciones limpias, libres y transparentes para la realización de las elecciones internas y primarias de los partidos políticos. Asimismo, confirmo que en el mes de noviembre del mismo año estaremos celebrando el triunfo de nuestra democracia en las elecciones generales. Ministra Moncada, General Roosevelt Hernández, tienen todo mi apoyo en su misión de hacer respetar el orden constitucional. Además, la ministra de Defensa, Rixi Moncada, señala que el combate al narcotráfico continúa para reducir las actividades de las estructuras criminales. El crimen organizado y sus tentáculos se mantienen activos y al acecho. En este caso especial, hemos estudiado estos 42 días las áreas y los sectores que operan en las rutas y trazas del narcotráfico, utilizando las costas del Pacífico y los más de 600 kilómetros en todo el litoral del Caribe hondureño, incluyendo la zona insular. Por lo tanto, expertos reprochan cómo Libre se convirtió en lo que prometió no hacer, lo que demuestra la doble moral que maneja la clase política, porque sean azules, cheles o rojinegros, al final todos se enferman en el poder.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Estamos arrancando la semana. Hoy es lunes 14. Si en algún momento va a salir de su casa, sintonícenos en la radio, en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el Corredor Central, 90.3 en la cálida Choluteca del tremendo Broncos, como decía Diógenes Cruz García. Gilbert, bienvenido, te reí, ¿va? Por el tremendo Broncos. Recuerdo al Broncos, Ajá. recuerdo al Broncos. Enorme placer, Raúl, el poder estar contigo el día de hoy. Contento de poder compartir con todo el pueblo hondureño, listos para hablar de todos estos temas inherentes a la vida política del país, que creo que a la mayoría de los hondureños, a los demócratas, nos tiene sumamente preocupados escuchar esas últimas declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, porque rompe por completo con su labor constitucional y se mete a temas estrictamente políticos, decantándose claramente ya por el oficialismo, por el poder, y estas son imágenes que lastimosamente no quisiéramos ver en el país. Sí, a ver, Víctor, si tienen ahí, vamos a poner otra vez lo que ha dicho el general Roosevelt sobre esto de las 10 familias y todo eso. Y ya se va a incorporar el licenciado Filadelfo y Martínez, y el vicecanciller de la República, entiendo que está por llegar, don Gerardo Torres. Esto ha dicho el jefe del Estado Mayor Conjunto, jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Ha generado gran polémica su discurso el fin de semana en los ascensos militares. Vamos. Así que para que se dé este milagro, el de compartir, es que se crean las políticas públicas que tienen como objetivo el bien común. Y estas políticas públicas se articulan a través de las leyes, de los reglamentos, de las normas, de los procedimientos, de las directivas y de los instructivos. Uno de ellos, que fue una solicitud de la institución, conocer esa herramienta legal, como es la Ley de Justicia Tributaria, donde nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de ellas, la exoneración de 66,000 millones de lempiras al año, beneficiado a un grupo reducido. En la matemática nos dice de 10 familias. Increíble. Y que es prohibido revelar sus nombres. Hago un paréntesis y lo expreso verbalmente, audiblemente. Esto me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político. Y hacemos reflexiones, conclusiones. Hágala usted también, pero en lo que corresponde a mí es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de 6 años. ¿Qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este? Imagínense este presupuesto en salud, en educación, fuentes de trabajo. Por eso les cité eso. ¿Dónde está el milagro? Gracias. Conmigo el licenciado Filadelfo Martínez, con el abogado Gilbert Bertrán. Licenciado, bienvenido, y comentario ante esa declaración que ha generado polémica del jefe de las Fuerzas Armadas. Buen día, Raúl, buen día, Gilbert, y a la audiencia de su programa. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues no ha dicho nada que no sepamos. Si uno lee los informes del ICEFI, un instituto que dirigió precisamente el diputado Hugo Noé Pino, el tema de la concentración de la riqueza, el tema de que hay familias que son las que se benefician del esfuerzo de la mayoría de los hondureños, que no es un tema solo de Honduras, es un tema realmente en todos los países. Siempre hay grupos económicos que son los que resultan más beneficiados. A mí aquí es lo folclórico, ¿verdad? Que las Fuerzas Armadas, que son uno de los grupos más
que más estudia la realidad, que tienen inteligencia, se sorprendan por algo que todos ya sabemos. Luego, pues es también folclórico porque nosotros vivimos de la mentira, ¿verdad? En cierto sentido. Decimos que Honduras es una república donde hay 3 poderes separados y que uno no influye en el otro, y que tenemos unas fuerzas armadas apolíticas, por ejemplo, ¿verdad? Pero estas declaraciones se suman a una serie de hechos históricos en que las Fuerzas Armadas de Honduras han tenido un rol protagónico político en extremo. Entonces, tampoco es una novedad, ¿verdad?, que se diga esto. Lo cierto es que lo nuevo aquí es que se dice en un entorno en que estamos ya en plena campaña electoral para que los partidos escojan a sus candidatos, y un jerarca militar interviene con un discurso alrededor de un tema que debería ser discutido de manera seria, porque sí necesitamos mejorar este tema de la concentración de la riqueza, sí necesitamos hacer que el esfuerzo productivo de todos los hondureños tenga beneficios en los sectores más pobres. La dádiva, ¿verdad?, el asistencialismo que durante años han hecho los gobiernos no ha dado resultados. Tenemos más pobres a pesar de que cada vez distribuimos más bolsas solidarias. Entonces yo sí creo que hay un tema aquí trascendental. El tema es ver a los militares candidateándose, ¿verdad? Yo creo que esa es aquí la preocupación. Pero el fondo es a qué nos lleva una campaña política que cada vez es menos política, ¿verdad? En el sentido de que no se habla de la política trascendental del país, se habla de elecciones y de quién va a ganar las elecciones. Y eso no es política, eso es sencillamente una competencia. Y no es política y mucho menos democracia, ¿verdad?, si queremos verlo de esta manera. Muchos, me escribió un empresario, están asustados tus amigos con ese mensaje del jefe de las Fuerzas Armadas. Es un señalamiento directo a empresarios de parte de las Fuerzas Armadas. Pocas veces ha pasado. No, pues yo creo que ese ha sido el discurso, ¿verdad? Y lo que pasa es que no ha sido público, y el entorno en que se hace, creo que ese es el tema. Pero repito, y es un tema en el que las Fuerzas Armadas no han incursionado, en el tema de la distribución de la riqueza. Han emitido, y es más, lo terrible de nosotros es que cuando los partidos políticos o los poderes del Estado o líderes de los políticos han tenido problemas en el pasado, van a tocar las puertas de las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas intervengan. Y en muchos casos los militares se han llamado a silencio y han actuado de manera responsable, ¿verdad? Pero aquí no, tenemos un jerarca militar que incursiona en un tema que por la forma que lo expone evidentemente no es del dominio de los militares, ¿verdad? Descubren con sorpresa, ¿verdad?, algo que todos ya sabemos. Entonces la demagogia, el tinte político, y entonces viene todo este tema, ¿verdad? Y la preocupación aquí fundamental es en unas elecciones que yo me cuesta decirlo porque me defino como demócrata, y como demócrata creo que los procesos electorales son una vía, la mejor vía para dirimir quién va a dirigir el país. Pero estas elecciones que nosotros vamos a tener, el gran reto aquí es que sean elecciones transparentes, que sean elecciones creíbles, que sean elecciones que se hacen en el marco de la ley. Pero yo estoy convencido que de estas elecciones no vamos a resolver los problemas, que el país va a seguir en la dinámica negativa de discutir problemas sin resolver los problemas de fondo del país. Entonces, no me hago ilusiones. Nosotros votamos en las elecciones anteriores porque Honduras ha optado, los hondureños hemos optado por el voto de castigo, y castigamos al Partido Nacional merecidamente porque había hecho un gobierno desastroso, con evidentes casos de corrupción, con vínculos con el crimen organizado, como ahora está demostrado,
no cumpliendo sus promesas de campaña en cierto sentido, y optamos por una opción. Y ahora, desencantados porque el Partido Libertad y Refundación no está cumpliendo sus promesas de campaña, una buena parte del electorado ya está pensando en el voto de castigo. Y finalmente quienes nos castigamos somos nosotros, porque somos los que pagamos las consecuencias de equivocarnos a la hora de decidir quién va a dirigir el país. Entonces, y no tenemos mecanismos para exigirles a los partidos hechos gobierno, Raúl, no que cumplan con su programa, que cumplan con la Constitución, con las leyes del país, que eso sí es obligación de ellos, como de todos nosotros, cumplir con la ley. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de jerarcas militares que se olvidan de las limitaciones que la ley les impone e incursionan en campos, en el primero, que no dominan, y segundo, en el que no deberían opinar en un contexto marcadamente político. Entonces lo riesgoso aquí es la irresponsabilidad con que el liderazgo de las Fuerzas Armadas está actuando. Sí. Don Gilbert. Sí, gracias, Raúl. Bueno, mire, yo creo que aquí hay que partir de una premisa correcta, y es que no es lo que se dice, es quién lo dice. Lo importante y lo que ha marcado tanta polémica y creo que ha asustado en gran parte a los hondureños, que lo hemos visto con la boca abierta. Porque quien lo dice es el jerarca, es el jefe del Estado Mayor Conjunto, es la máxima autoridad de la Fuerza Armada de un país, metiéndose en un tema que no tiene absolutamente ninguna competencia. Él, bueno, es tanto el desconocimiento y tan equivocado lo que está haciendo que se puede ver cuando él habla, que lo hace nerviosamente, que duda en más de una ocasión, que lee, que relee, porque no es un tema que esté bajo su competencia en lo más mínimo. Decía don Filadelfo, bueno, pero que no está diciendo nada que nosotros no conozcamos, porque los militares al final no reparten riqueza. No, don Filadelfo, pero ¿sabe qué sí reparten? El material electoral del país. El material electoral está en el resguardo de los militares, de los que hoy están prácticamente diciendo que están del lado de los que quieren aprobar una ley que vendría a destruir todavía más la inversión en este país, que es prácticamente nula. Cuando es quien distribuye el material electoral, quien tiene dentro de sus atribuciones la distribución y el cuidado del material electoral, es que tenemos nosotros en el contexto de unas próximas elecciones que ver esto como es una enorme y gigantesca violación al deber que tiene él. En primer lugar, como le establecen los preceptos, debe de ser apolítico. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué inmiscuirse jamás en política, pero lo hemos visto, cómo lo han llevado. Yo no sé si él conscientemente o a la fuerza o no quiere o si quiere, lo vimos ir a Venezuela y después lo miramos con este discurso. Yo no sé si empezar a llamarle ya a don Vladimir Padrino, no sé realmente, pero aquí lo que estamos nosotros viendo es la degradación absoluta de lo que es el Estado de Derecho ante las manos de incapaces, de inútiles, como les he dicho yo desde el primer día, que no tienen capacidad para gobernar este país y que lo han demostrado, y que absolutamente todos los indicadores de Honduras van en retroceso con lo que hoy por hoy tenemos. Eso es lo que tenemos que ver nosotros como una preocupación. Que se diga que hay familias que controlan la economía de Honduras, eso lo puede decir cualquier persona, lo puede venir a decir usted, lo puedo decir yo, lo puede decir cualquier otro analista político, pero que quien no lo puede decir bajo ninguna circunstancia es el jefe del Estado Mayor Conjunto, por razones obvias, porque son parte interesada, Raúl, y eso es lo que ha generado tanta molestia en la población, porque vivimos un ambiente político donde estamos viendo los continuos ataques a todo aquello que tiene que ver con el próximo proceso electoral. Que no hay aprobación para la unidad de política limpia, que hay persecución política para los principales líderes de oposición, que se tardaron en aprobar el presupuesto general también para las próximas elecciones para el Consejo Nacional Electoral. Todo el sistema está siendo torpedeado por quienes hoy están en el poder. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que se hacen los hondureños. ¿Por qué utilizan al jefe de las Fuerzas Armadas para salir con un discurso como este y meter miedo? ¿Por qué utilizan al jefe de las Fuerzas Armadas para ir y atacar, llámese usted a un sector empresarial, a un sector, a quien sea? Simple y sencillamente porque saben que están perdidos, porque saben que van a perder las próximas elecciones, porque el rechazo popular que tienen es impresionante,
porque no han hecho absolutamente nada bueno en este país. Ahora venía recientemente yo, Raúl, escuchando medios de comunicación, 32.5% de ejecución presupuestaria. Cuando estamos ya en 14 de octubre, nos queda noviembre y diciembre, 2 meses y medio ya para finalizar el año. 32% de ejecución presupuestaria. Ajá, y quieren llegar casi a los 500.000 millones de lempiras de presupuesto que se va a discutir en los próximos días en el Congreso Nacional. Casi 500.000 millones de lempiras. ¿Para qué quieren tanto dinero? Esa es la gran pregunta. Entonces, cuando uno agarra, quieren tanto dinero como el cheque en blanco, por ejemplo, que se le dio al alcalde de la capital recientemente en el Congreso Nacional. Quieren dinero de sobra, utilizan a las Fuerzas Armadas, no dan el presupuesto para los órganos electorales. Hoy por hoy, ¿por qué no tiene presupuesto la Unidad de Política Limpia? Esa es la gran pregunta. Y no me vengan a mí a decir aquí, ay, es que el Congreso Nacional es el que maneja esto. No, no es el Congreso Nacional. Quien lo mete en agenda tendría que ser el presidente ilegal del Congreso Nacional de la República. Y no lo somete a discusión, no lo pone en agenda. ¿Por qué? Porque no quieren que les cuenten las costillas. Porque no quieren que sepan de dónde viene el dinero. Porque obviamente el dinero que van a utilizar viene de los recursos públicos. Entonces, cuando estamos viendo todo esto, a lo cual simple y sencillamente las palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto, Vladimir Padrino, Roosevelt Hernández, disculpen la equivocación, pero hay mucha similaridad. Entonces, las palabras de este hombre lo que vienen es a agregar un condimento de mayor incertidumbre, a agregar un sentimiento de mayor temor, resquemor en la población hondureña, en la sociedad hondureña, en la clase política hondureña, y viene a indignar, como todo lo que hacen, a el elector, que es el que en el próximo último domingo de noviembre lo va a sacar del poder, porque son incapaces y son inútiles de poder responder al pueblo hondureño. Entonces, yo quiero ser enfático en esto. No es lo que se dice, es quién lo dice. Cuando uno ocupa un cargo, cuando uno representa una institución, no existen las posiciones personales, no existe el Quilbet piensa, porque es a la institución a la cual se está representando, y yo dudo mucho que este pensamiento, muy apegado a Libre, muy apegado a quienes hoy gobiernan, a los que quitaron la extradición, a los que salieron pidiendo la amistad para el comandante, a estos dudo mucho que esté plegada todas las Fuerzas Armadas. De repente la cúpula podrá estarlo, pero no todas las Fuerzas Armadas. Y generar esa tensión al interno de una institución que está para velar por los intereses de los hondureños, no para hablar de política, eso es lo que genera que en este momento tengamos esta crisis generalizada, una más, para un gobierno que nos maneja de crisis de lunes a viernes, sábado y domingo. No hay descanso, no existe descanso en este país. Y mientras hoy hablamos de esto, porque ya vino un vocero del gobierno. Ya vino inútiles, le dice usted a los del gobierno. 100%. Empezando por él. Es que la incapacidad en este gobierno es impresionante. Si aquí no tenemos un vicecanciller, aquí lo que tenemos es un activista de un partido político. Porque, oigan, hay que darle altura a los puestos. Representa la política internacional de un país, pero no representa los intereses de un partido político. Y Honduras no es libre. Honduras no es libre. Honduras no es el Partido Nacional. Honduras no es el Partido Liberal. Honduras no es de un partido político. Honduras es de los hondureños. Es más de la mitad de la población no pertenece a ningún partido político. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo es posible que se estén ocupando posiciones para ir a defender nada más una retrógrada, retorcida ideología que no ha sacado adelante a ningún país como el socialismo? Solo cierro diciéndote que este esquema de generar crisis, supongo yo que ellos plantean o piensan que en la crisis pueden navegar bien. El problema más grande, y yo lo he visto, es cuando se encierran en 4 paredes y empieza la felicitación. ¡Ah, qué bien vamos! Aquí vamos. Pero se olvidan de salir a las calles y de sentir el clamor del pueblo, el rechazo popular que hoy tienen con decisiones completamente equivocadas que han tomado en este país, radicalizándose en posturas que no sacan absolutamente a nadie. Porque mientras aquí los políticos debatimos
están yéndose 7 maquilas de la zona norte del país, porque hay más de 100.000 empleos que se han perdido solamente en este gobierno por el discurso que lastimosamente está lleno de odio. Atacan todos los días, no proponen, no generan empleo, no hacen absolutamente nada si son incapaces de ejecutar el presupuesto. Entonces, en ese escenario en el que en este momento estamos viviendo en Honduras, solamente hay algo, y aquí yo difiero de don Filadelfo. La mayor cantidad de problemas que tiene hoy por hoy este país se terminan sacando a libre del poder. Es obligatorio, es tarea ciudadana, es una obligación moral y de todos los hondureños ir a votar en las próximas elecciones y sacar a estos inútiles del poder. Porque están destruyendo el país, la fibra, lo más profundo de Honduras lo están destruyendo, generando odio, división, pobreza. Así que la tarea sí es de todos los hondureños, no es lo que se dice, es quién lo dice. Y aquí, Vladimir Padrino Roosevelt, perdón, el general Roosevelt, se ha equivocado al hablar de un tema que no le compete en lo absoluto. Señor vicecanciller Gerardo Torres, bienvenido. Comentarios sobre... Bueno, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Saludo a Filadelfo. Invito a Kilber que esta vez se quede todo el programa. La vez pasada salió corriendo, faltando 40 minutos para que terminara. Se quedó sin argumentos y se fue para no debatir con quien llama inútil. Entonces hoy le invito a que se quede hasta las 9, por favor. Haga el esfuerzo, tal vez, aguanta. Pero es que veniste a las 7:30. Sí, pero tal vez aguanta. Veniste pues. a las 7:30. Pero tal vez aguanta hasta las 9. ¿Te me corriste media hora? No, pues, tal vez aguanta. No, si acabo de llegar, pues no te preocupes, aquí voy a estar. Entonces, primero yo quiero que ustedes lean lo que dice abajo el nombre de este señor que se llama Kilber Bertrand. Dice miembro del Partido Nacional. Desde ahí ya perdió la mitad de las capacidades de cosas que puede decir en este foro. O sea, él viene aquí a hablar de gobierno, de lucha contra la corrupción, de destruir el tejido social, y viene como vocero del Partido Nacional. Es que yo ni siquiera tengo que atacarlo, pues. El pueblo de Honduras, que no tiene mala memoria, solo tiene que recordar qué hizo el Partido Nacional de Honduras. Y qué hizo el Partido Nacional de Honduras con las Fuerzas Armadas de Honduras. Y ese no es invento mío, ¿no? Allá está preso a quien defendía a don Kilber Bertrand en Nueva York. ¿Qué hizo Juan Orlando Hernández con las Fuerzas Armadas? No fue un discurso, no fue un planteamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto. Juan Orlando hizo de las Fuerzas Armadas el grupo operativo para manejar un cartel o varios carteles de la droga. Eso hizo. Y hay gente de las Fuerzas Armadas que él metió al negocio de las drogas. Desde las cabezas, desde los jerarcas. Y eso no lo dice Gerardo Torres. Eso hay casos abiertos, ¿no? Como aquí las Fuerzas Armadas no solo dejaban pasar las avionetas, sino que se coordinaban con redes criminales. ¿Qué fue lo que hizo Juan Orlando Hernández con la Policía Nacional? ¿Qué fue lo que hizo Hernández con el aparato de defensa y seguridad de este país? ¿Ustedes creen que un capo de la droga del tamaño de Tony Hernández o de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional pudieron haber operado si no hubieran controlado y sometido a las Fuerzas Armadas de este país? Hay que ser muy tonto, pues. O para creerlo o para venir a defenderlo aquí a Canal 11. Pero sigamos con la retórica aquí de don Kilber Bertrand, vocero del Partido Nacional. ¿Qué hizo el Partido Nacional cuando tenía que dedicarse a la seguridad y a la defensa de este país? Se desocupó de eso. Recientemente una visita de congresistas de los Estados Unidos se reunió con la presidenta Xiomara Castro y revisábamos estadísticas y recordábamos cómo en 2011, 12, 13, 14 y 15 este país, que este señor dice que van a rescatar, se convirtió en el país más violento del mundo, con el mayor número de índices de violentas por cada 100.000 habitantes. Del mundo, países que estaban en guerra tenían menos muertes violentas que Honduras. Coincidentemente, esos mismos años que Honduras se convirtió en el país más peligroso del mundo, fue el periodo de tiempo en el que más droga pasó por territorio hondureño. ¿Quiénes estaban al frente del gobierno? El Partido Nacional de Honduras, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y después de Juan Orlando Hernández. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas de Honduras en aquel momento? Confabularse con la cabeza del gobierno para delinquir, para cometer actos criminales, para meter droga de manera ilegal a los Estados Unidos. ¿O ustedes creen que es casualidad que lo que Juan Orlando incautó en todos sus 8 años de gobierno, Xiomara Castro los incautó en 3 meses en el gobierno? ¿O es coincidencia? ¿O es que no sabía Juan Orlando Hernández dónde estaban sembrando las plantas de coca en este país? Antes de Joe, en Honduras no se sembraba coca,
solo había tránsito de coca de Sudamérica hacia Norteamérica. Después dejó, somos un país que produce y distribuye cocaína. Hoy la presidenta de la República, la ministra de Defensa y ese señor, que se le olvida el nombre aquí, porque debería de apuntar las cosas para que no se le olviden, están combatiendo contra una red criminal que nos heredó el Partido Nacional, que hay que hacer muy sinvergüenza para venir a defender eso acá. Entonces a mí me puede decir inútil, pues, porque es lo que quiera. Yo no tengo ese tacha debajo de mi nombre y no me tienen que mandar aquí a Canal 11 a defender lo que es indefendible. Pero ya suficiente hablé de este señor. Quiero saludar a mi amigo José Filadelfo y apoyarme en dos cosas que él dijo que me parecen importantes. Una, dice José Filadelfo, que es importante revisar el tema de la concentración de riquezas en este país. Claro que es importante y claro que es un tema muy serio. Y yo creo que las Fuerzas Armadas y toda la sociedad hondureña tenemos cosas que decir. Es inescrupuloso que en este país, con tantas riquezas, cuando llegó Xiomara Castro al poder, había 75% de pobres. Y es inescrupuloso que en un país que recibió tantos fondos de cooperación internacional, hayan tantos pobres. Cuando se da el golpe de Estado, en el que se confabuló el Partido Liberal y el Partido Nacional, el país tenía una deuda menor a los 5.000 millones de dólares. Cuando llegó Xiomara Castro, tenía una deuda mayor a los 20.000 millones de dólares. Si don Kilbert también tiene problemas con las matemáticas, no solo en recordarse los nombres, le voy a sumar o restar que 20 menos 5 es 15. 15.000 millones en 12 años, 7 meses. Ese es un promedio de 1.200 millones de dólares por año. ¿Saben lo que es? 1.200 millones de dólares por año. Eso fue en lo que nos endeudó el Partido Nacional por año. Con 1.200 millones de dólares por año no construyeron una escuela, no repararon una escuela, no combatieron la inseguridad, no combatieron el desempleo, no combatieron la pobreza. Honduras andaba en 53, 54% de pobreza. Cuando se da el golpe de Estado, nos lo dejaron en 75%. Entonces, con todo el dinero que se robaron, con todo el dinero que malversaron, este país podría estar en una mejor situación. Y hoy nos quieren venir a nosotros a decir que es incorrecto luchar contra la concentración de las riquezas. No sean sinvergüenzas, no sean inescrupulosos. En este país, ese grupo de gente que no paga impuestos, que ha sido altamente beneficiado, es el responsable de la pobreza de la población. Y cierro con lo siguiente. Yo no sé cuál es el gran problema de lo que dijo Padrino. Si Padrino lo que hizo fue citarles a Platón. Es bueno que sepan quién es Platón. Ya ¿verdad? Le dijo Padrino. Es bueno que, sepa. Ya usted mismo acepta que es Padrino el que tenemos acá. No lo dice así, pues. Es bueno que sepan quién es Platón. Es bueno que sepan. Hombre, los traiciona. Los traiciona. ¿Qué es lo que dice, la inteligencia, ¿qué es lo que dice Roosevelt Hernández? Dice, lean a Platón. Platón habla de un sistema que se llama la oligarquía. Porque sinceramente la gente del Partido Nacional puede creer que la palabra oligarquía se inventó en las calles o en la resistencia popular. No, la palabra oligarquía es una palabra que viene del griego antiguo, ¿verdad? Que habla justamente de cómo el amor al dinero puede hacer que gente como este señor que antes andaba en las antorchas diciendo que estaba en contra de Joe, terminará plegado a la parte más nefasta y oscura del poder político en este país. Dice Platón, el amor al dinero, cuando los políticos aman más al dinero que sus funciones públicas, entonces los políticos pueden convertirse justamente en defensores de esa ambición y eso los convierte en oligarcas. La oligarquía, señores y señoras que tanto nos acusan de que nosotros señalamos a esas 10 familias que no pagan impuestos de oligarquía, ya se los dijo Roosevelt Hernández, no lo inventamos nosotros, lo inventó Platón y es bueno que aquí se sepa quién es Platón. También mencionó a Morazán y habla de Morazán que dice, ustedes que han traicionado a los intereses del país, y eso yo creo que ese es un recado que le puede mandar el general Morazán al Partido Nacional de Honduras, ustedes que traicionaron al país, ustedes que despedazaron al país, ustedes que vendieron Honduras y le entregaron al narco, hoy nos vienen a acusar. Yo creo que el general Morazán tiene muchas cosas que hay que rescatar y el pueblo de Honduras, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, lo que hizo fue hacer un amable recordatorio. La ley de justicia tributaria es necesaria en este país, no por agenda política. El Partido Nacional nos pudo haber acompañado desde el primer momento y pudo haber demostrado al pueblo de Honduras que también estaban en contra de la asquerosa concentración de las riquezas en este país. Pero no, ¿qué ha hecho el Partido Nacional en 2 años, 8 meses? Resistirse en contra de toda idea política que pueda quitarles privilegios a aquellos que han empobrecido
y han generado un ambiente de violencia en este país. Bien, también el presidente del CODE se ha referido a estas declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Este fin de semana ha sido un fin de semana que ha dejado de mucho que hablar. Un jerarca o un jefe de las Fuerzas Armadas o del Estado Mayor Conjunto refiriéndose a temas políticos no debe pasar. Dejemos que los temas políticos lo discutan los políticos, se pongan de acuerdo a los políticos, aquellos que buscan el bien común. El fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada nos interesa. El fortalecimiento de la democracia nos interesa. La gobernanza nos interesa como organismo de derechos humanos. Elecciones libres y elecciones transparentes nos interesa como país para el fortalecimiento y la vista de Honduras hacia el exterior. El Estado Mayor Conjunto no debe de estarse refiriendo a temas que tengan que ver con políticos. Y los políticos tienen que amarrarse los pantalones para seguir discutiendo esta ley de justicia tributaria y no estar dando mensajes aquí y allá, sino que debe de aprobarse la justicia tributaria, el decreto. Seamos sensatos, el país no podemos seguirlo teniendo en esta calamidad económica que tenemos, en esta calamidad financiera que hay, porque necesitamos retribuirle socialmente a los hondureños todas esas dispensas por eternas que siempre se le ha dado en Honduras. Hay que fortalecer la seguridad jurídica, totalmente de acuerdo, porque la seguridad jurídica es el bastión importante para la inversión. Hagamos las cosas. El presidente del CODE, comentario. Bueno, yo quiero insistir en que el tema es que, y cómo sustraerse, que es casi imposible, de que estamos en campaña, ¿verdad? Los discursos que escuchamos es parte de esa campaña y sinceramente quizás aquí lo fundamental es, porque insisto, yo creo que el tema de una ley de justicia tributaria es un tema trascendental, pero que lo definen los 128 diputados del Congreso Nacional de la República. Y si yo, y perdón porque yo sí, y admito que me puedo equivocar, ya le da, pero más o menos son 70 personas, porque hay unos 50 votos de libre que ya están plenamente de acuerdo con esta ley. Son 70 personas en las que unas están definitivamente en contra y otras tienen dudas, pero ahí está la discusión. ¿Y cómo hacer para que esas aproximadamente 70 personas actúen con responsabilidad? Porque aquí el escándalo es esto, ¿verdad? Que es un jerarca militar que da unas declaraciones, yo repito porque creo que como buen activista político, Gilbert manejó mis declaraciones no como yo las quise decir. Qué raro. Porque yo dije, yo dije algo, pero también señalé los aspectos fundamentales, y las Fuerzas Armadas tienen una obligación, una responsabilidad constitucional más trascendental que cuidar y transportar urnas. Sí, un poquito más. Es un poquito bueno, bastante. en el caso del Partido Nacional transportaban también otra cosa, que no eran urnas, también transportaban cocaína. Bueno, entonces, pero como estamos en campaña, entonces se busca el lado flaco de la discusión y no lo toral aquí. Y lo toral es que efectivamente yo sí creo que es inapropiado que un jerarca militar en medio de una campaña electoral dé declaraciones de marcado tinte político, porque lo tiene, no podemos sustraernos de esto, es un tema que debe estar, entonces, ¿cómo poner las cosas en su sitio adecuado? El tema de la iniquidad, el tema de la distribución de la riqueza, lo manejan mejor los economistas, los sociólogos, y generar un debate para que todos entendamos el daño que el abuso de estas familias provoca en todos nosotros, es terrible. Pero finalmente, insisto, son esos 70 diputados
los que tienen la responsabilidad, no es un teniente, no es un capitán, son 70 diputados, pero entonces sacamos el tema de donde debería estar y lo llevamos y entonces tiene otra connotación. Y aquí yo creo que sí hay preocupaciones que yo puedo compartir, ¿verdad? Porque las Fuerzas Armadas, porque es interesante, en esta reunión hubo 2 declaraciones trascendentales y la otra, más trascendental, ha perdido peso precisamente por la connotación, y es que la presidenta ratificó que el país va a tener elecciones y ratificó el tema de la alternabilidad en el poder. Ella lo dijo. Si ustedes quieren, esa debió haber sido la noticia trascendental. Primero porque es la presidenta, pero no, se le atraviesa un subalterno y porque eso es el general Hernández, un subalterno de la presidenta, y entonces interviene, insisto, en un campo que no es de él, en un momento inapropiado. Yo creo que sí, que es importante transmitir este mensaje, porque él es el jefe del Estado Mayor Conjunto, pero si hay algo que hay que reconocer en las Fuerzas Armadas es que es una institución donde hay varias cabezas, ¿verdad?, pensando, reaccionando, y creo que es importante hacer este llamado a los militares a que se circunscriban al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, y que es importante que ellos se den cuenta que además de esas obligaciones constitucionales, las Fuerzas Armadas son un actor que debe contribuir a generar confianza en el proceso electoral. Lo desatinado aquí es que da unas declaraciones y surgen todas las perspicacias y surge todo el debate. Entonces ya genera desconfianza. Raúl me acaba de decir, y esto empieza. Entonces, pero todos estamos aceptando que esto empieza, y óigame, y yo me pregunto, ¿dónde está la inteligencia de todos nosotros reconociendo que vamos a una situación cada vez más caótica y no hacemos nada para evitarla? ¿Qué le conviene a Honduras? Un país extremadamente pobre. ¿Qué le conviene al país atenazado, capturado por el crimen organizado a nivel internacional, por lo otro? Óigame, una política de alianzas. Los narcotraficantes han demostrado reiteradamente que son más poderosos que las Fuerzas Armadas y la policía juntas, porque si no, no estuvieran operando en este país. Entonces necesitamos una política de respaldo a los organismos de seguridad del Estado para combatir este flagelo. Necesitamos una política de Estado para combatir el tema de la pobreza y de la inequidad. Entonces, yo creo que empecemos a debatir esto y no reconocer de manera tácita que esto empieza, vamos a una situación caótica y que no vamos a hacer nada por evitarlo. Porque quienes van a pagar las consecuencias de esa situación caótica, perdón, y aquí sí, Gerardo, no va a ser ni Kilber ni Gerardo, van a ser los pobres de este país, la gente que se expone. Entonces, ni siquiera yo, ¿verdad? Nosotros estamos fuera de estas exposiciones. Entonces, yo creo que sí, no nosotros cuatro nos va bien en relación al montón de gente pobre que hay. Entonces, ¿cómo hacemos para no olvidarnos de las víctimas de esta situación caótica que se nos avecina? Sí, ese punto de la presidenta y del discurso de Rixi también lo tengo. Poneme la portada esta, lo tenemos para abordarlo esta mañana, más adelante lo vamos a hacer. Xiomara Castro garantiza elecciones libres y alternabilidad en la presidencia de Honduras, sin duda importante lo que ha dicho la mandataria este fin de semana. Antes de la pausa, y no con el afán de polemizar, pero sí de aclarar, porque yo tengo años de dirigir medios de comunicación y he tratado de actuar siempre con seriedad. Durante dirigí HRN, di encuestas que dieron presidente a doctor Carlos Roberto Reina. Eso fue en noviembre de 1993. De ahí di una encuesta que dio presidente en noviembre de 1996 a Carlos Roberto Flores. De ahí en noviembre 96, 97, 98. En noviembre del 99, por ahí, dimos presidente en una encuesta, repito, yo dirigía HRN. Dimos presidente por las encuestas que hacíamos al presidente Ricardo Maduro Lloes. Y en noviembre del 2005,
También me correspondió la honra de dirigir HRN y nuestra encuesta dio como presidente a José Manuel Zelaya Rosales. Ayer, en el programa de mi amigo Edgardo Melgar, el precandidato ahora liberal, que viene de Libre, el abogado Jorge Calix, se refirió a la encuesta que yo di de la empresa Lebot y de la encuesta Gallup. También recuerdo que yo todos esos años, para que tengan una idea, leíamos la Gallup. Cuando ganó Reina, cuando ganó Carlos Flores, cuando ganó Maduro, cuando ganó Mel. Yo he tratado de ser serio en el ejercicio del periodismo. Entonces voy a poner lo que dijo el abogado Calix con mi amigo Edgardo Melgar en 30-30. Te saludo, Edgardo. Esto es lo que ha dicho. Yo vi unas encuestas recientemente en redes sociales que dicen que usted no es el que gana. Mire, bueno, no sé a qué encuesta se refiere de redes sociales, porque si no me dice cuál, para mí es difícil referirme a ellas. ¿Tiene usted algo que diga, mire, no es así? ¿Puede usted demostrar lo contrario? Una encuesta de Lebot que sacó, que hizo Raúl, un programa para darla a conocer. Hay que decir las cosas como son. Lebot es proveedor del gobierno. Que me desmientan si estoy mintiendo. Es decir, una encuesta pagada por Mel no va a ser la referencia que voy a usar yo jamás. No va a haber promoviendo algo que Mel haya pagado. ¿Pero cuál es el punto entonces? El punto es dividirnos, el punto es confundir a la gente. Si Mel saca una encuesta, porque además él le pide a Raúl Valladares que la saque, ¿o no? Él le pide a Raúl Valladares que la saca en su programa, siguiendo la solicitud de Mel. Y lo que quiere es confundir, quiere que yo me estrese, que yo me preocupe, quiere afectarme. No, pero si el gobierno me ataca, es que estoy haciendo las cosas bien. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el final de esto, de la encuesta? El final es tratar de afectar la imagen del que va ganando, del que tiene estructura, del que está listo, del que puede derrotar al familión. Si el familión me ataca a mí, es porque es a Jorge Calix al que le temen. Encuestas de personas no pagadas por el gobierno, de instituciones, de empresas no pagadas por el gobierno, en esas encuestas salimos ganando. Le voy a mostrar una que vi hace poco, que también se la mandé y le pido por favor a la gente de producción que nos ayude a ponerla en pantalla. Es una encuesta, le estoy trayendo el condensado, estas encuestas traen 80 páginas. Ahí dice, mire usted, ese condensado, intención de voto acumulada de los meses de julio, agosto y septiembre. 43.2 Jorge Calix, 37.8 Salvador Nasralla, y después está doña Maribel, y por último ahí está... Bien, eso es lo que decía don Jorge Calix, el abogado anoche, precandidato liberal. Quiero aclarar, Mel Zelaya no me pidió eso. Fue una decisión mía publicar eso. No tengo por qué mentir. Si Mel me hubiera pedido, yo aquí le digo, Calix tiene razón. Porque yo no ando mintiendo. Yo soy serio. Yo había preparado ese programa. Había invitado a Tito Mejía, había invitado a Julio Navarro, había otra persona, no recuerdo esto. Y en la noche, como preparamos esto todos los días, yo tenía la encuesta, las dos encuestas. Bueno, de hecho aquí Quilmes me preguntó sobre unos datos del Partido Nacional y le volví a decir a Quilmes, no Quilmes, yo sí creo en el resultado de esa encuesta, que le pague a Gallup el gobierno y le pague a Lebot, que aclare Giovanni Domínguez, que es comisionado presidencial de comunicaciones, o el ministro Ricardo Salgado. Ese no es mi problema. Sí, en defensa de Lebot, esta casa televisora, con su presidente César Rosenthal y mi persona, hace años contratamos al señor Ricardo Romero que se defienda de los ataques que le hace Calix, que dice que la encuesta es mentirosa, igual que Carlos Denton, que es el presidente de la Gallup. Pero mientras ha estado trabajando con nosotros Lebot de Ricardo Romero, siempre ha pegado. Y en todas las elecciones que hemos participado también aquí,
desde el 2010 que estoy en esta casa televisora de Canal 11, Lebot ha pegado. Así que ese pleito de las encuestas es entre ustedes, que el gobierno le diga si contrata o no a Lebot, que sería normal, todos los gobiernos contratan encuestadoras. Calix ahí mostró y dejé pasar, Calix llegó con su encuesta y dice que él va ganando, pues cada quien de ellos sabrá lo que están haciendo. Sí aclaro que Mel Zelaya no me pidió publicar la encuesta, no es cierto eso, fue una decisión mía, es más, con el presidente Zelaya tenemos una amistad que es diferente a mi ejercicio periodístico. Y bueno, aquí estamos tocando ese play, eso que ha generado esa declaración del comandante Roosevelt hablando de las 10 familias hondureñas. Pero Calix ahí, pues, Jorge, le aclaro que Mel no me pidió eso. Sería mentiroso y si me lo hubiera pedido aquí, también públicamente lo digo, tiene razón, Jorge Calix me lo pidió. Pero no es cierto. Si es cierto o no la encuesta de Lebot y Gallup que hoy tienen adelante a narrarla, también hay que reconocer que Calix tiene mucha gente importante en el Partido Liberal que manejan los departamentos. De hecho, 3 personas del movimiento de Jorge Calix me vinieron a hablar. Y le dije 3 personas que coordinan departamentos y que son jefes en ese movimiento. Entonces yo les dije, pues yo eso es lo que leí y de acuerdo a lo que he visto de Lebot y de la Gallup, trabajen porque falta un mes para inscribirse y 4 meses para las internas. Compañeros, si son tan amables, coloquen ahí el discurso de la presidenta Xiomara Castro el fin de semana en el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas. Mi gobierno, día a día, en cada momento y acción, honra el legado histórico de Morazán. Hoy, la cátedra morazánica es una realidad. El Congreso Nacional de la República y la Corte Suprema de Justicia han cumplido con la patria al derogar la oprobiosa ley de las sedes que vendía nuestro territorio al capital transnacional y violentaba nuestra soberanía. Corte Suprema de Justicia sentenció que el decreto 4/2022 emitido en el Congreso Nacional en nuestro primer mes de gobierno es constitucional. Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan. Esta histórica sentencia reconoce la legitimidad de la ley que condena el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, el que había sido negado en los últimos 15 años y llamados por los traidores de la patria sucesión constitucional. Esta ley le ordena al Estado la reparación a los familiares de las víctimas mortales, declara amnistía para los perseguidos políticos que tienen juicios fabricados por el gobierno y ordena la instalación de la CICI. En defensa de nuestra soberanía y protegiendo los sagrados intereses de nuestro pueblo, ordenamos terminar con el convenio de Ciadi. No volveremos a someternos a tribunales arbitrales, corporativos, internacionales que actúan en contra de los intereses de nuestro
país. Este día, haciendo honor al ejemplo del general Morazán y en mi condición de comandante general de las Fuerzas Armadas, quiero garantizarle al pueblo hondureño que con nuestra ministra de la Defensa, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, oficiales, clases y soldados, cumpliremos bajo cualquier circunstancia con el mandato constitucional de defender la integralidad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Bien, ha dicho que van a haber elecciones normalmente, don Quilmes. Gracias, Raúl. Bueno, mire, primero hablando del tema de la presidenta de la República, de ese discurso que brindó, me llama la atención algo. El cinismo en su máxima expresión. Habla y dice que con lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia se hace un mandato para que en Honduras se instale la Sisi. Más falso, imposible. Le quiere ver la cara al pueblo hondureño. La Sisi no viene al país justamente por entre otras cosas, por el decreto 04-2022. Porque lo que venden como una amnistía política, amnistió a corruptos con sentencia condenatoria firme, que no tenía absolutamente nada que ver con temas políticos. Incluso delitos que ya estaban juzgados y con sentencia condenatoria antes de el 28 de junio del 2009. Lo que hicieron fue dejar a sus hermanos, a su pacotilla de corruptos libres, evadiendo la responsabilidad, evadiendo la justicia. Pero creen que el pueblo hondureño es tonto. No lo es. Están viendo cómo hacen todo lo posible para evadir la justicia del país. Habla también desde un punto de vista de extrema ignorancia que es un gran avance abandonar el CIADI. Abandonar el CIADI lo que hace es romper por completo el atractivo de inversión de las grandes inversiones internacionales en el país. Porque nadie va a venir a invertir a un país cuando no existe un árbitro que en el momento de una controversia pueda conocer sobre el tema. ¿Quiénes son los países que se han retirado del CIADI? Adivine usted: Bolivia, Venezuela, Honduras. Gran avance. Pero hay más de 165 países en el mundo que forman parte del CIADI. Y aquí lo quieren vender como un gran atractivo. Por favor, hay que tener dos dedos de frente para ver que esta gente piensa que no le entendemos, no sé a qué. Pero están destruyendo el país. Esa salida, por ejemplo, del CIADI es parte de, como dice el diario La Prensa, en una emisión hace unos días atrás, el gobierno debilita la inversión y el empleo. 100,000 personas han perdido el empleo. Obviamente no Gerardo. Él está muy bien por ser un activista de saco y corbata. Para eso, para ellos no hay problema. Para el familión no hay ningún tipo de problema. Ellos ganan más de 100,000 bolas al mes. Ahí andan en sus prados blindadas, con guardaespaldas, lo requieran o no. Pero ahí andan muy bien cómodos, mientras el pueblo hondureño sufre. Mientras aquí tenemos la migración más alta en la historia de este país. Nunca antes se había migrado en este país de la manera que está migrándose en el gobierno de Xiomara Castro y de su pacotilla de inútiles. Pero no es solamente eso. Hablando de ese discurso de la presidenta de la República, que es de verdad un discurso atrapado. Papo será, porque solamente los papos, tal vez ellos se lo creen. Pero venir aquí a hablar, tener el cinismo, hay que ser cara dura para venir a un foro
y venir a hablar de temas y de acusar a otros de narcotráfico. Porque al señor vicecanciller le voy a refrescar de repente un poco la memoria. Tal vez reconoce este video y tal vez reconoce a la persona que está en ese video. Es su amo, es su líder, el que hasta hace unos meses era el líder del M28, del cual él forma parte. Sí. Es más, piensa que porque Zelaya le van a dar la oportunidad. No, no es de la familia. Cuando tocó cambio en el M28, lo que hicieron fue simple y sencillamente poner a la hija, porque es un partido político familiar. Aquí te lo voy a dejar corriendo, por si se te olvida que la mitad es para el comandante, señor vicecanciller. Venir a hablar de narcotráfico, cuando son ellos, son ustedes los que quitaron la extradición en este país, para evitar que extraditaran a un miembro de la familia presidencial, o como el pueblo hondureño les dice en los estadios, fuera el narcofamilión. Quitaron la extradición y quieren hacer verle al pueblo hondureño que es un acto de soberanía. Y dice la presidenta y dicen sus esbirros que hay una lucha frontal en contra del narcotráfico. Falso. Jamás vinieron a estos programas acá y quisieron decir que el Partido Nacional era un narcopartido. Y yo nunca vi un video como el que hemos visto de Carlos Zelaya, de un nacionalista. Nunca vi un video negociando la mitad para el comandante. Con la claridad, sentado con la plana mayor de los que se dedicaban a ese delito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El doble discurso, el cinismo no tiene parangón. Dicen que atraen inversión y hacen todo para alejar la inversión. Dicen que este es un país seguro. Van 37 masacres solamente en lo que va del año. Seguro para vos, Gerardo, porque andás en tu carro, en tu Prado blindada, que no pagás, por cierto, sino que te la pagamos todos los hondureños. Gracias. Para vos es seguro, pero para el pueblo hondureño no lo es. Cuando uno sale a los barrios, a las colonias, se da cuenta y se le acerca a la gente y le dice: mire, yo todos los días encomiendo a mi hijo, a Diosito, que es el único que nos cuida en Honduras. Porque hemos vuelto a ser el país, dice que dejamos de ser, que éramos, volvimos a ser el país más violento del mundo en tu gobierno. Tenemos la más alta tasa de homicidios, solamente superado. ¿Por quién creen ustedes? Por el país que ellos idolatran, que es Venezuela. Entonces, el paralelismo, el mundo en el que viven, que parece ser Narnia, antes hablaban de la Honduras de acá y después de la Honduras de allá, hoy definitivamente está Narnia Honduras, la de los ñángaras y la que vivimos todos los hondureños. La de ellos que dicen que hay inversión, que hay crecimiento, que esto, que lo otro, y los del pueblo hondureño que todos los días se encuentra en las calles con un no hay. No hay empleo, no hay medicinas en los hospitales, no hay seguridad, no hay clases, paros por todos lados. Los colectivos de libre que se creen que son los dueños de las instituciones, los dueños de los hospitales. No dejan que el pueblo hondureño reciba atención médica y se los toman. Ese es la radiografía que tenemos hoy del país. No hay otra radiografía. Existe solamente una Honduras, no dos. No es la de ellos, los inútiles, y las que estamos del otro lado señalando los errores que están cometiendo. El verdadero narcopartido en Honduras se llama Libertad y Refundación. El que quitó la extradición se llama Libertad y Refundación. El país que convirtió este país en un paraíso para los narcotraficantes se llama Libertad y Refundación. Al Partido Nacional, pese a las acusaciones y pese a lo que ya todos conocemos y que ya ocurrió y que está juzgado, punto y final, jamás se le ocurrió quitar la extradición en este país, jamás. Okay. Dijeron que parte de las negociaciones eran esas y los que terminaron quitando la extradición son ellos. Son cínicos, pueblo hondureño. El que va a hablar después de mí es cínico, es moral, es doble vergüenza, es doble moral, es sinvergüenza. Es alguien que le va a querer mentir en su cara, que no tiene argumentos y que lo que quiere es hacerle y verle la cara de papo. Usted es más inteligente que eso. Y sabe que todo lo que va a decir lo hace como un activista,
Porque qué diablos tiene que estar haciendo un canciller a las 8:20 de la mañana defendiendo. No quiere que venga la gente del gobierno a su programa, Raúl. Lo indefendible. A las 8:20 de la mañana un vicecanciller no quiere que venga la gente debería a su de estar programa. preocupado por cómo atrae inversión, no por cómo viene aquí como esbirro a defender lo indefendible al narcofamilión que hoy nos está gobernando en este país. ¿Don Gerardo? Bueno, mira, Gilbert, hay muchas cosas que decirte y que desmentirte, pero ya que me estás acusando a mí de activista y que estás diciendo que ustedes no son narcos, yo solo te quiero señalar puntualmente la palabra activista y la palabra narcos y pedirle a don Raúl Valladares que pueda poner un video que yo le mandé ahorita para que vea realmente quién es el activista de narcos en este set. Mario, ¿pones el video, por favor? Volumen. Gente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Juan Orlando Hernández! ¡Viva Morales! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Morales! ¡Viva! ¡Viva Juan Orlando! 4 años más. 4 años más. ¿Estamos listos? ¡Más que listos! ¡Viva Juan Orlando! 4 años más. 4 años más. ¡Viva Juan Orlando Hernández! ¡Viva el Partido Nacional! 4 años más. ¿Estamos listos? 4 años más. Beto Calatán, próximo alcalde. Juan Orlando, presidente. Los 23 diputados. Bueno, ahora sí voy a seguir, porque ya no tengo nada más que decirte. No tiene, ya lo vamos a decir con Carlos. Raúl, ¿Quiere que le enseñe video? No, ¿Fotos suyas con Carlos? No, espérate, ya hablaste. No, es cierto, Tranquilo. No, yo lo digo. Ahí está el video, Tranquilo, ahí está el video. Ya tranquilo, tranquilo. No, respira, tomate ya le dije al pueblo hondureño lo que puede esperar de él. Respira, que ahora voy yo. Raúl, yo le puse unas gráficas ahí, por favor, porque este señor acaba de decir una sarta de mentiras que es necesario irlas desmintiendo una por una. Este es un documento que viene del gobierno de los Estados Unidos, en el que usted puede hablar acerca del comparativo anual de aprehensiones de hondureños en los Estados Unidos de los años 2021 a 2024. Como ustedes pueden ver, en el año 2021, en el que estaba el gobierno que defiende este señor acá, fueron 319.327 aprehensiones en los Estados Unidos de gente que había migrado de manera irregular. Para los años siguientes, que fueron los gobiernos de la presidenta Xiomara Castro, eso bajó a 213.000. Pero lo interesante de este año, que eso es una cosa que acaba de decir todo lo contrario, ha habido una reducción de 100.000 personas. Comparado al 2023, con lo que va a cerrar hasta 2024, hubieron 100.000 menos aprehensiones. Eso quiere decir que el flujo migratorio, y no lo dice Honduras, sino que lo dice los Estados Unidos, ha ido reduciendo. Y la siguiente gráfica, que les mandé también, es que aquí tampoco decimos nosotros, sino que dice la Universidad y el Observatorio de la Violencia, dice que la violencia está a la baja en Honduras y el IUTPA proyecta una reducción de tasa para este 2024. Y decirle también aquí a don Kirby y a la gente que nos está escuchando que este año 2024 va a ser el año con menos índice de violencia en este país en los últimos 20 años. O sea, después de haber sido 2011, 2012, 2013, 2014 y parte de 2015 el país más violento del planeta, en este apenas 2 años, 8 meses del gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, la índice de violencia va hacia la baja y tendremos el año menos violento en los últimos 20 años. Entonces, obviamente, Gilbert quiere participar en política, ¿no? Y quiere que su partido lo tome en consideración, porque las cosas que él me dijo a mí, yo siento que estaba como proyectando, ¿no? Y por eso viene a decir cualquier barbaridad aquí. No sé si va con Papi o si va con Ana de Hernández. Si va con Ana de Hernández, ahí sí no tiene nada que decir. O sea, yo realmente ahí yo creo que él mismo debería de no venir a los foros por vergüenza, ¿no? Porque si una vez Juan Orlando Hernández ya acusado y sentenciado, y sabiéndose que hay casos de investigación en contra de la señora Ana García de Hernández, hay gente en ese partido que defiende abiertamente esa candidatura. No sé, no me importa. Pero él viene aquí justamente a atacar al gobierno, y está bien que lo ataque, que dé su perspectiva de lo que dijo las Fuerzas Armadas o lo que dijo Rixi o lo que dijo la presidenta. Ya vimos el video de la presidenta y las Fuerzas Armadas de Honduras están comprometidos en garantizar la alternabilidad y unas elecciones transparentes. Obviamente toda esa estrategia que se tienen de que nosotros no queremos elecciones, de que queremos esto y lo otro, también un poco es para justificar una inminente derrota en la que el Partido Nacional de Honduras no tiene ninguna posibilidad.
realmente al interno del Partido Liberal, yo creo que ahí hay una contienda que a los liberales les genera esperanza. Nosotros estamos confiados de lo que es el papel del gobierno. Sabemos que en las elecciones del otro año tendremos debates, tendremos contradicciones, tendremos cosas que decirnos con la gente del Partido Liberal y estamos confiados de que vamos a ganar un segundo periodo para el proceso de la refundación. Con el Partido Nacional, ya les dije, cada vez que salga un nombre y abajo diga Partido Nacional de Honduras, ya perdieron el 50% de las probabilidades de ganar un debate, ¿no? O sea, solamente por lo que hizo Juan Orlando, solamente por lo que dijo Tony Hernández. El Partido Nacional, para que alguna vez realmente pueda aspirar realmente a regresar al poder, tendría que tener una reestructuración profunda de sus cuadros, tendría que cambiarse la imagen, pero que gente que hasta hace poco vitoreaba viva Juan Orlando Hernández venga aquí a hablarnos a nosotros de lo que deberíamos hacer como gobierno, es cinismo puro, ¿no? Y difícilmente don Kilber Bertrand se va a poder quitar ese lastre que tiene sobre él y sobre su imagen, y de mí puede decir lo que quiera. Si a mí la opinión de este señor me importa bastante poco. Solo quiero cerrar con una cosa que platicábamos con José Filadelfo en la pausa. Él me decía de algunos problemas que él ve en el gobierno y yo le decía, yo creo que tiene que ver con un tema presupuestario, y esa es mi opinión, ¿no? Y el tema presupuestario justamente tiene que ver con un tema de estructura de poder, y con esto cierro mi participación. Lo que dice Roosevelt Hernández con el tema de la oligarquía es que la oligarquía es una contraposición a la democracia. La democracia es el poder del pueblo, la oligarquía es el poder del dinero para conseguir más dinero. Entonces, ¿por qué el Partido Nacional de Honduras no vota a favor de la ley de justicia tributaria? ¿Cuál es el argumento? Ustedes saben que este país paga al año 60.000 millones de lempiras en concepto de intereses y de servicio de deuda, y que lo que le condonamos a las grandes empresas de este país son 66.000 millones, o sea que podríamos pagar la deuda y nos quedarían 6.000 millones de lempiras si esos empresarios pagaran sus impuestos, así como lo paga Kilber, así como lo paga José Filadelfo, así como lo paga su servidor. ¿Por qué esas grandes empresas no pagan? Y Raúl Valladares, yo obviamente, pago más que ustedes. no, Raúl Valladares no es de los exentos. Yo pago más impuestos. Pues claro. Entonces, si esas familias, si esas empresas pagaran impuestos en este país, entonces podríamos tener recursos para desarrollar más la acción política del gobierno. Pero ¿por qué no pagan impuestos? Porque tuvieron beneficios en el gobierno del Partido Nacional, y hoy el Partido Nacional, a pesar de la exigencia de la población hondureña, sigue aferrado a no aprobar una ley de justicia. Yo creo que lo que dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Hernández, tiene que ver con un tema de estructura de poder. Si los más ricos siguen sin pagar y hay un grupo político que sigue beneficiando solamente esos intereses, entonces se está afectando los intereses de toda la población. Y no es cierto que las Fuerzas Armadas de Honduras no tengan participación en los asuntos políticos internos del país. No es cierto. Yo recuerdo en los 12 años, 7 meses de la narcodictadura, cuando los jerarcas de las Fuerzas Armadas de este país decían que había que impulsar leyes antiterroristas, señalando como terroristas a aquellos que estábamos en contra del narcoestado y estábamos en contra del latrocinio. Entonces sí habían connotaciones altamente ideológicas y políticas en las Fuerzas Armadas. Me parece a mí que es un baño de pureza injustificado e insostenible decir que Roosevelt Hernández no puede meterse en política hoy, como que las Fuerzas Armadas de Honduras en este país no se metieron en fuerza política siempre, incluyendo dando un golpe de Estado hace poco más de 15 años. Entonces yo creo que la opinión en favor de las mayorías del pueblo de Honduras, en la voluntad de desmontar un sector oligarca que esté en contra de los intereses de las mayorías, sí está en las competencias de alguien que debe de garantizar el respeto a la soberanía y el respeto al cumplimiento del marco legal en este país. Acompañando lo que dijo la presidenta, y también agradezco lo que dijo José Filadelfo, hay que poner los 2 bytes, no solo el de Roosevelt. La presidenta dice ahí que ella, como jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, va a garantizar la alternabilidad y elecciones transparentes en este país. Don Filadelfo, comentarios sobre esto manifestado por estos 2 caballeros. Por un rato confuso, te diré, porque nunca he estado en una concentración del Partido Nacional, pero viendo la vehemencia de Kilber, casi me sentía yo en un meeting del Partido Nacional, porque yo creo que el tema aquí es
no es de partido, ¿verdad? El narcotráfico ha infiltrado todas las estructuras políticas. Y yo, además del video que aquí me mostró, he visto videos, y a veces en contra de mi voluntad, pero del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, ¿verdad? Es decir, comprobado la participación de él en actividades del narcotráfico. Es decir, no se puede alegar inocencia. Creo que, ni ignorancia. Sí, creo que es un error y para mí es un error histórico que el Partido Nacional quiera desconocer sus errores en los 12 años de gobierno. Yo no me atrevo a llamarlo narcodictadura, pero sí hay que reconocer que el crimen organizado creció, que había... Y digo que no me atrevo a llamarlo dictadura porque durante esos 12 años, por ejemplo, yo nunca recibí presiones por mis opiniones políticas. Siempre manifesté estar en contra de las políticas equivocadas. Manifesté estar en contra de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. Y yo sigo diciendo que lo triste es que Juan Orlando Hernández es enjuiciado por daños que nos provoca a nosotros, por un país extranjero, y nosotros no hemos recibido, digamos, la compensación por esos daños. Eso es lo terrible de esto, que los liderazgos políticos cometen errores, pero el pueblo hondureño sigue de víctima. Para mí ahí está el tema esencial. Y luego, pues yo en esto me atrevo a coincidir con Gerardo. Mal hace el Partido Nacional en trazar una campaña electoral en defensa de una política equivocada del gobierno de Juan Orlando Hernández. Yo creo que, porque eso nos obliga a quienes no somos simpatizantes de Libertad de Fundación, a quienes no somos liberales, a preguntarnos, óigame, si un partido político no es capaz de reconocer sus errores y de rectificar, ¿a cuenta de qué? Porque el tema aquí es que la política se basa en la confianza, ¿va? Y todos los políticos van y nos ofrecen. Y para mí eso es lo interesante, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora es acusaciones contra acusaciones, pero ninguno me está garantizando que una vez que tengamos un nuevo gobierno, como la presidenta se acaba de comprometer ahí, pues yo creo que es importante tomarle la palabra a la presidenta, ¿verdad? Ha dicho dos cosas interesantes. Una, que van a haber elecciones libres. Yo quiero aferrarme a esto porque el país necesita elecciones libres, pero además de libres, que sean transparentes y creíbles. Y luego acaba de decir algo que es fundamental, y por eso yo sí considero que es un desatino las declaraciones del general Roosevelt, porque el compromiso, no, la obligación de las Fuerzas Armadas es contribuir a esa alternabilidad en el poder. Y hay discusión, porque si lo que está diciendo doña Xiomara Castro es que ella dentro de un poco más de un año va a dejar la presidencia, sí. No va a violar la Constitución como sí lo hizo Juan Orlando Hernández, que yo creo que es importante no olvidarse de la historia. Ellos están apostando a que sea otro miembro del Partido Libertad de Refundación y tienen derecho. Pero el tema aquí es que más allá de los derechos del Partido Nacional de proponer los candidatos que quiera, más allá de los derechos del Partido Libertad de Refundación, el Partido Liberal, de proponer los candidatos que quieran, nosotros tenemos derecho a que estas elecciones sean creíbles y sean pacíficas. Yo creo que desde la perspectiva ciudadana yo estoy obligado a reclamar que se peleen. Ay, qué bueno que Gerardo y don Kilber aquí se digan las cosas, pero eso es en el marco de un debate político, pues a mí no me asusta eso. Pero yo no quiero que haya confrontaciones en las calles, yo no quiero que haya violación a la ley, yo no quiero que, como en Venezuela, los resultados electorales sean manipulados. Yo sí quiero que se respete la voluntad popular y creo que esa es la demanda que le debemos de hacer a los dos. Bien, el general Romeo Vázquez está diciendo que lo quieren meter preso, lo que va a entender. Póngalo ahí.
Amigos de los medios de comunicación nacionales e internacionales, miembros del Ejército Ciudadano de Paz, Fuerzas Democráticas de Oposición, mañana lunes 14 de octubre a las 10 a.m. frente al Ministerio Público de Tegucigalpa daremos una conferencia de prensa denunciando la persecución política en contra de los líderes de la oposición y en mi contra. Un tesón no le tiene miedo a nada, mucho menos a los comunistas. Los esperamos. Lo que dije Romeo Vázquez, la semana anterior la Fiscalía, la UFERCO, presentó un requerimiento contra el candidato nacionalista, precandidato Narri Tito Afura, ex candidato. Don Quilmes, ¿sobre eso? Precandidato y ex candidato. Mira, solo antes de ese tema, tal vez el vicecanciller, tal vez el vicecanciller acá, porque obviamente tiene todo de activista y nada de vicecanciller, conoce lo que es la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Él dice que hay una baja impresionante, de las personas que están migrando en el país. Yo le pido por favor al amigo camarógrafo que me eche una mano acá y que lea esto, que es lo que dice la COMAR al cierre de septiembre, no números ficticios. Al cierre de septiembre, usted puede ver allí, a ver si le sale mejor si la muevo o no la muevo. Usted me dice, ahí. Vean ustedes, la principal nacionalidad de la cual están migrando personas que están hoy por hoy refugiadas en México. Honduras, 23.169 personas. Cuba, prácticamente con la mitad. Para que miren ustedes, Honduras, 23.000 personas. Casi triplica a los países que luego de Cuba siguen. Eso es lo malo. Esas son las realidades. Y permíteme, yo no te interrumpo cuando hablas. Vale. Por favor, yo sé que cuando te dicen las verdades en la cara, no seas igual a otros que parecen curil que se retuercen. Tranquilízate, porque te estoy diciendo con hechos y no con palabras que este gobierno es el más grande expulsor de hondureños que hemos tenido en la historia. Incomparable con nadie más. Y por la incapacidad, siguen saliendo, solo que ya no las organizan, porque eran ustedes las que los organizaban a salir juntos. Siguen saliendo más de 1.300 hondureños diarios de este país porque no hay oportunidad, más que para ellos, obviamente, los que forman parte del familión y de la estructura y que los mandan a defender lo indefendible a los programas. Tú decías algo, Raúl, creerle a la presidenta de la República, y decía don Filadelfo, al que yo he dicho en este momento en Honduras, con el gobierno que tenemos actualmente no podemos permitir ser grises. No podemos aparentar, decir que todo está bien, pero que antes estaba mal y que entonces tienen excusa esto o el otro. No, fueron electos porque el pueblo hondureño no quería más al Partido Nacional en el poder. Punto y final, se les dio la confianza. Y como he leído en todos los comentarios y en todas las encuestas, dicen que hoy por hoy el país está peor. Creerle a la presidenta de la República porque sale diciendo en una conferencia de prensa que van a haber elecciones. Yo le creo a los hechos, no a las palabras. Se tardaron en darle el presupuesto al CNE, no tiene presupuesto la Unidad de Política Limpia. Esos son hechos, no palabras. Creerle a la misma persona que dijo que iba a vender el avión presidencial, creerle a la misma persona que dijo que iba a hacer el centro cívico, el hospital más grande, creerle a la persona que dijo que iba a luchar contra el narcotráfico y lo que hizo fue quitar la extradición, creerle a la persona que antes juraba odio a los militares y hoy los quiere tener como súbditos. ¿Es eso lo que me están pidiendo? Porque obviamente no lo voy a hacer. La presidenta de la República y todo este grupo de esbirros que la rodea no tienen ningún tipo de credibilidad ante el pueblo hondureño. Honduras merece en efecto elecciones para sacar a Libre. No elecciones libres, elecciones para sacar a Libre del poder. Y en el marco de esas elecciones, obviamente ellos están implementando aquí en Honduras lo que muy bien han ido a aprender a hacer y lo que veneran. Hablan de apoyar a un narcotraficante. Aparte del M-28, que está comandado todavía porque sale públicamente por alguien que fue a negociar la mitad para el comandante con narcotraficantes, este hombre que está aquí respalda y defiende a capa y espada a Nicolás Maduro en Venezuela, que es conocido como un narcotraficante por todo el mundo. Pero él dice que los narcos de izquierda, no, esos no son malos, esos son buenos. Y como lo que han aprendido en Venezuela, como lo vemos en Venezuela, o sea, que reconocer que son narcos de derecha. En el momento de la elección y en el momento
a las elecciones, se viene un ataque a la oposición. Yo no voy a hablar solamente del caso de Papi a la Orden, al que le tienen pánico porque saben que es el próximo presidente de Honduras. Pero no es solamente lo que hoy ya es un hecho consumado con Papi. Es que ayer yo escuché también a Jorge Caldix decir lo mismo. Es que hoy por la mañana hay una conferencia de prensa del general Romeo Vázquez Velázquez para denunciar lo mismo. Son 3 dirigentes de la oposición política que ya están siendo claramente perseguidos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, con todo lo que yo les he dicho, los números, no el discurso político, con los números que yo respaldo cada una de mis palabras, ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Ante esto, ¿qué es lo que hacen? Atacar directamente, desprestigiar, intentar desprestigiar, porque como son ignorantes e inútiles, normalmente les sale el tiro por la culata. El pueblo hondureño rechazó lo que le hicieron la semana pasada a Papi. El apoyo, el crecimiento de Papi más bien en las encuestas y en las mediciones es exponencial. Porque el pueblo hondureño conoce a Tito. El pueblo hondureño sabe quién es Papi a la Orden. El pueblo hondureño sabe que es el único candidato de todos los que tenemos en este momento que podemos decir con hechos. Ha demostrado con hechos lo que es capaz de hacer. ¿Cuánto lo extrañamos a Papi a la Orden en la capital? ¿Cuánto? Probablemente Gerardo vino tarde porque su camarada Jorge Aldana tiene un desastre hecho de esta capital. Esas son realidades. Entonces, miran las encuestas y dicen, ¿quién es el candidato que se perfila para poderme ganar las próximas elecciones? Papi a la Orden, métame el requerimiento fiscal, con una causa que no tiene ni pies ni cabeza. Y por eso es importante no debatir la causa, porque no hay causa legal. Lo que hay es una acción políticamente motivada para intentar desprestigiar a Tito. Y no lo van a lograr. Ya no lo lograron. En política, todos los que sabemos de estrategia política, es el primer golpe. Ahora no, y fíjense cómo son, tienen tanto control. Jamás había visto yo una audiencia de declaración de imputado que se tardara prácticamente 8 días. Cuando había un escrito de presentación voluntaria por parte de Papi. Entonces, lo que quieren es mantener arriba algo que ellos entienden muy bien. Gerardo ha ido no sé cuántas veces a Venezuela, públicamente, a saber cuántas en privado. Supongo que viatica bastante bien y que el pueblo hondureño le cuesta bastante andarlo mandando a Venezuela a aprender babosadas y estupideces, nada más. Pero es exactamente el mismo plan que se llevó a cabo en Venezuela. Es lo mismo. ¿Dónde están los opositores en Venezuela? En la cárcel. ¿Dónde están los opositores en Cuba? En la cárcel. ¿Dónde quieren que estén los opositores en Honduras? En la cárcel. Pero no se los vamos a permitir. ¿Te da miedo que te quieran meter a la cárcel? Me quieren meter a la cárcel con todo el gusto, vengan. Yo se los he dicho 1000 veces. Aquí enfrente tienen a Gilbert Bertrán y a mí no me pueden acusar de nada. No me pueden acusar de un tan solo acto de corrupción en la vida. Dije eso, Ojo. te hice esa pregunta porque estás diciendo que la táctica de estos del libre va a ser meterlos a la cárcel. Sí, y tal vez mi delito sea decirle las verdades aunque les molesta. O dejarlos como curil retorciéndose. Pero solo quiero cerrar con esto y te digo, hoy por eso las calles de Honduras amanecieron pintadas, diciendo no al plan Venezuela de este país. Mira, Gerardo, qué coincidencia. No qué se los vamos no tenés nada que ver con eso. No, a ver, te acabas de dar cuenta. Se los vamos, mírame, no se los vamos a permitir. Este país lo vamos a defender de ustedes, incapaces socialistas. Dale. Aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer para defender este país contra ustedes. Contra ustedes que hoy lastimosamente quieren destruir Honduras. Así que el plan Venezuela, lo que vos has ido a aprender a Venezuela, aquí no te lo vamos a permitir. Lo que has ido a aprender a Venezuela, no te lo vamos a permitir. Porque ya hablaste demasiado. Ok. Resulta que el referéndum morazánico terminó hace como 10 días, ¿no? Parece que solo regresó Gilbert, pero las ideas se le quedaron de vacaciones porque no dice absolutamente nada. Gilbert repite y repite y repite lo mismo. Gilbert, tienes que concentrarte, tienes que hablar con estadística. Has dicho, cada vez que hablas repetís lo mismo. O sea, sos como un panfleto, sos un trifolio, no tenés más profundidad que una hoja de papel. Y te voy a explicar que cuando vengas a dar estadísticas aquí, tenés que aprender a leer estadísticas. No puedes hablar tonteras sí porque sí. Gilbert acaba de demostrar una estadística que habla sobre las personas que han recibido refugio y presentó a 23.000 hondureños que han recibido refugio. La estadística que yo les puse
es del aparato de Homeland Security, que es el aparato de migración de los Estados Unidos. En el aparato de migración de los Estados Unidos no habla de 23 hondureños con refugio, habla de 113.000 personas capturadas por migración ilegal. 113.000 comparado a 213.000 del año pasado y a 330.000 del 2021, es una reducción de más del 50%. Te lo dejo para que lo analices. O sea, Honduras sigue teniendo problemas estructurales, pero el mismo gobierno de los Estados Unidos nos está diciendo que ha habido una reducción considerable en el flujo migratorio de este país. Y la respuesta es porque las condiciones del país han ido mejorando de a poco. Sacar a un país con un 75% de pobres en 2 años y 8 meses es imposible. Sin embargo, mejorar las condiciones del país en ese periodo sí es posible y la presidenta lo ha hecho y se ha concentrado en eso. La otra cosa que también me parece muy interesante que repitas y que repitas y repitas es el tema del discurso de Venezuela. Aquí la vez pasada yo tuve el gran placer de estar con la doctora Suyapa Figueroa. Yo le decía a la doctora, fíjese doctora, que yo me he observado que cuando ustedes se quedan sin cosas que decir, salen corriendo a Venezuela. Yo no soy de Venezuela, yo soy de Honduras y la competencia electoral en la que voy a participar es la de Honduras. Escuchando a Kilber entiendo yo que va con papi. Eso, la verdad es que para mí como hondureño es un alivio, pues, saber que al menos me va a tocar debatir seguramente en otra ocasión con alguien que no viene a defender a Ana García. La vez pasada aquí estuvo un señor que sí defendía a Ana García. A mí me parecía realmente increíble el nivel de desconexión con la realidad. No es como que viven con una realidad alterada en la que creen que por estar repitiendo un montón de sandeces y estupideces en la televisión van a generar una realidad diferente a la que existe para todos y todas los hondureños y las hondureñas. Y yo quiero señalar para cerrar, porque también le quiero dar espacio a Filadelfo, no quiero monopolizar esta discusión como lo hizo aquí el señor. Yo te agradezco que te hayas quedado todo el foro, fíjate, que esta vez no saliste corriendo cuando faltaban 40 minutos. Yo creo que es importante aprender a debatir, pero todavía te falta aprender a leer estadísticas, ¿no? Y también te falta entender que la realidad es una cosa concreta que está después de esa puerta y que no importa las cosas que vos digas aquí, el pueblo de Honduras sabe lo que está viviendo. Ahora, para la campaña, nos vamos a enfrentar a 2 contextos. Una constante ataque de parte de los sectores de la oposición, que tienen problemas internos, el Partido Nacional tiene problemas internos, el Partido Liberal tiene problemas internos. Yo creo que los más urgidos para que venga la CICI siempre hemos sido y seguimos siendo nosotros. Necesitamos la CICI en Honduras para que estas personas que se robaron tantos millones y millones de lempiras, cuando se las quiera llevar a la justicia, no salgan corriendo, como los ejemplos que acaba de dar aquí el señor, diciendo que todo es persecución política. Por eso es importante la CICI, por eso para nosotros es urgente la CICI, para que en este país haya justicia y que los que fueron corruptos y que los que le robaron al erario público no se vayan a esconder bajo el falso discurso de que es persecución política para querer permanecer siendo impunes. Muchas gracias. Bien, vamos a la parte final. Conclusiones, licenciado Martínez. Y comentarios, iba a estar la campaña sin ninguna duda. Sí, en ese sentido no hay conclusiones. Seguimos en lo mismo. Decir, creo que el gran reto que tenemos por ahora es fundamental, porque hay errores sistémicos que corregir, para los cuales, insisto, se necesita tanto el Partido Liberal, tanto a Libertad de Refundación como al Partido Nacional, en un enfoque de sacar a Honduras de donde está. Por ejemplo, en el tema corrupción. ¿Cuál es el mejor momento para llamar a los corruptos a juicio? Pues siempre es el mejor momento, incluso en campañas electorales. Pero lo interesante acá es que la mayoría de los corruptos son políticos, y estos políticos son los que hacen la ley y son los que controlan el Congreso Nacional. Entonces tenemos un problema de fondo aquí, ¿verdad? Como el pacto de impunidad. Entonces, por eso es que hemos encontrado en la solicitud a la ONU de traer a una CICI una salida, porque definitivamente el sistema nacional que tenemos no es creíble, es infuncional, y no desde ahora, es desde siempre. Yo aquí quiero desconectarme de estos argumentos, digamos, partidarios. Luego yo insisto, el otro tema que es fundamental en esta campaña es que todos los políticos, sin excepción, apelan
a la mentira para estructurar sus campañas de gobierno. Y apelan entonces a... Y como está basado en la mentira, entonces es fácil cuestionarse unos y otros. Pero yo creo que el gran reto es Honduras. Honduras no se merece una campaña electoral basada en la confrontación, en la promoción de odio, sino más bien en una campaña electoral en que reconozcamos que este país tiene derecho a mejor suerte. Yo, como conclusión, Raúl, porque creo que lo voy a decir siempre, aunque parezca ingenuo, aunque parezca tonto, yo sí creo que como ciudadano estoy obligado a pedirle a los dos a que se peleen, hombre, si eso está bueno, pero que nos den un mejor país, porque ellos son los que gobiernan finalmente. Los dos, el Partido Nacional tiene una buena cantidad de diputados y yo sí quiero recordar, sí necesitamos revisar el tema de la ley tributaria, probablemente haciéndole algunas reformas a la propuesta del partido de gobierno, pero eso es en la democracia. Sin embargo, lo que tenemos es que ese es un tema, ¿verdad?, que no se discute y los pobres siguen siendo pobres precisamente por esas inequidades sociales que hay. Gracias, licenciado. Muy gentil de haber aceptado la invitación. A la orden. Don Quilmes, nos vamos. Un minuto. Nos vamos. Gracias, Raúl, por haber estado con nosotros el día de hoy. No se me quedaron las ideas en la Semana Morazánica. Se quedó la gente. Porque ustedes han destruido la economía de este país. Se perdieron más de 25,000 empleos temporales solamente en esta Semana Morazánica. ¿Y quieren que les diga algo? El gran ausente en las playas, en las montañas, fue la gente. La peor Semana Morazánica en la historia porque han acabado con la economía de Honduras. Miren, no podemos ser grises. Con todo el respeto y el cariño y la admiración que le tengo a don Filadelfo, no podemos con esa actitud. Aquí no podemos decir que es que lo que ocupábamos era la Sisi, cuando el que está torpedeando la Sisi lo tiene al par. Cuando el que defiende el pacto de impunidad por el que no viene la Sisi lo tiene al par. No es este lado, es aquel. Al final Honduras necesita de acuerdo, que hagamos un pacto por sacarlo adelante. Pero no es con Libre. Libre ya demostró de lo que está hecho. Masacres, falta de oportunidades, ataque a la inversión, desempleo, no hay educación, no hay medicinas en los hospitales, narcovideo, narcofamilión, quitaron la extradición y puedo seguir horas hablando del desastre de gobierno que nos tiene esta gente. Por eso es que cuando usted sale a la calle, escucha, 4.200 lempiras cuesta más entre 2021 y 2024 la canasta básica. Estamos a 2 centavos de que el cambio de un dólar sean 25 lempiras. La devaluación de la moneda más acelerada en apenas un par de meses. ¿Por qué? Por la pésima política económica del país. Los empresarios, aparte de que reciben el ataque a diario de los esbirros del gobierno que no generan un tan solo empleo, porque son especialistas y antes de este gobierno lo que eran quemallantas profesionales, pero que hoy son ministros, cancilleres y vicecancilleres. Esos mismos que no generan ni un tan solo empleo son los mismos que los atacan a diario y ni siquiera la política económica le permite a los empresarios tener dólares para poder invertir en este país. No pueden pagar proveedores las empresas en Honduras porque no hay dólares. En fin, Honduras retrocede a diario. Es su tarea y la mía sacar a estos inútiles del poder. Es su tarea y la mía sacar a Libertad y Refundación del poder porque están destruyendo el país. Mi solidaridad con Papi a la orden, mi solidaridad con el general Romeo Vázquez Velázquez, sí es cierto, lo de Jorge Cálix, también mi solidaridad, porque al final aquí, más allá que estemos en diferentes partidos políticos, lo que tenemos que entender es que estos inútiles que saben que no tienen los votos, nos van a querer destruir a toda costa. Y eso no se lo vamos a permitir. Ustedes se van. Vicecanciller Torres. Mira, Quilmes, te voy a dejar una tarea para que vayas a buscar en tu casa, a ver si le entendés. Los trabajadores y el trabajo genera riquezas. Las riquezas no generan trabajo, porque en este país es un ejemplo de que esas riquezas concentradas no generaron bienestar, generaron pobreza. Y si esa riqueza no se distribuye, y si esa riqueza no es justa, si esa riqueza no llega también para quienes la produjeron, este país va a seguir siendo pobre. Entonces yo te lo dejo para que lo vayas a buscar, lo tratas de entender. La peor semana morazánica, y un tema que a veces se nos olvida a los hondureños y las hondureñas, que una de las principales causas por las que tu partido salió del poder
fue que en una semana morazánica el presidente narcotraficante, que todavía defendés, sabiendo que venía una alerta de huracanes, que eran ETA y OTA, no quiso cancelar el feriado, sino que nos llevó a feriado y generó un desastre en todo el país, donde todavía hay gente que fue reubicada, que nunca volvió a tener una casa digna, y por eso aumentó la migración. Las cosas no pasan por milagro, y ustedes por milagro no van a regresar al poder. Ustedes no van a regresar al poder en esta campaña, ni en la siguiente, ni en la siguiente, a menos que empiecen a cambiar las cosas hoy. Y venir a estos foros a querer, ustedes, sabiendo que son el narcopartido, no de Honduras, sino de América Latina, a querer señalar a otro partido de narcotraficantes. Y ustedes, que son los grandes ladrones del erario público, a querer señalar a otros de las cosas que ustedes hicieron, no es el camino. Si te sirve el consejo, tómalo, y si no, para nosotros mejor. Sigan con ese discurso, y la gente cada vez que te escucha, recuerda a Juan Orlando, y cada vez que te escucha decide que lo más importante es votar por Rexy Moncada y evitar que ustedes nunca más vuelvan al poder en este país. Gracias, así están las cosas en la política hondureña. Que tengan una buena semana. Buenos días.